Hola, muy buenos días a todos nuestros oyentes, nuevamente en este programa llamado Charlas con el Psicólogo. Estamos ya en nuestro tercer capítulo. Hoy tenemos este es un espacio, sí, es un espacio para dialogar sobre los aspectos más importantes, profundos de nuestra vida emocional. Hoy hablaremos sobre el apego afectivo, sí, es un concepto central para entender nuestras relaciones personales desde la infancia hasta la adultez, cómo es el apego, qué tipos de apego existen, cómo influyen estos en nuestras decisiones y vínculos. ¿Sí? Para abordar un poco más nuestro tema, tenemos a nuestro psicólogo de confianza, a nuestro psicólogo de siempre, Auriel Acosta. Profe, bienvenido, ¿cómo está? Hola Michelle, muy bien, muchísimas gracias y bueno, nuevamente aquí para conversar estos temas que de cierta manera son como muy, digamos, de evidencia cotidiana, ¿no? Sí, que a todos nos debe importar, interesarlo todo el tema de lo que es la cuestión de salud mental, lo que en otro programa también tocamos el tema en que es muy importante que normalicemos este tipo de ir al psicólogo, de tener esta buena salud mental que nos influye en nuestro día a día y entender de pronto las raíces desde dónde influye este tipo de comportamientos. Bueno, profe, ¿podría contarnos un poco más qué es el tema del apego afectivo y cómo se origina desde la infancia o si puede crearse ahorita en la adultez? ¿En qué momentos pueden como desarrollarse o existir? Muy bien. Bueno, primero, digamos que evidentemente habría que tener como una posición teórica, no se trata como de dar una clase, pero sí como para poner, digamos, el referente teórico que nos permite entender desde dónde abordamos el concepto, ¿no? Del apego. Sí. Digamos que en este caso nos vamos a posicionar desde la teoría de John Bowlby, que luego fue ampliada por Mary Ainsworth, y esta teoría, digamos, se centra mucho, sobre todo, digamos, el apego tiene que ver con los vínculos de las experiencias tempranas, es decir, en la infancia, ¿sí? Entendiendo, digamos, que el apego como lo indico, supone un vínculo, es decir, una manera de vincularnos, ¿cierto?, con otro, digamos que con otro ser humano, con otro individuo, mediado por algunos factores. Algunos, evidentemente, podríamos decir que pueden ser funcionales, pueden ser necesarios, y otros, sobre todo el que trabajamos, digamos, de apego afectivo, evidentemente disfuncionales y que nos puede generar afectaciones importantes a nuestra salud mental y evidentemente a nuestra adaptación, a nuestras dinámicas, ¿sí? Sí, claro, no, esto es interesante porque todo está basado con fundamentos de lo teórico, ya investigado, analizado todo este tema. Y también se hablan de distintos tipos de apegos, ¿sí? Como cuáles son y cómo afectan en nuestra manera de vincularnos con los otros. Sí, bueno, como te decía, el apego evidentemente se puede, digamos, ver de dos maneras. Entonces, inicialmente sí estaría, digamos, un apego seguro. Es ese apego, digamos, en donde hay un vínculo de protección y de confianza que en el niño es necesario. Podríamos decir que parte desde el acto de amamantar, por ejemplo, de la madre, que ahí genera un vínculo seguro, que de base tiene, digamos que una acción vital que es alimentar a su niño, ¿verdad? Pero evidentemente genera, digamos, estabilidad en ese vínculo, en la relación afectiva. Entonces, inicialmente el apego seguro es necesario porque evidentemente tiene que brindar ese elemento de intimidad, digamos, de una relación saludable basada en la seguridad, ¿no? Y esto sería, como decíamos, en el caso del niño, como por ejemplo ve en sus padres los referentes, digamos, de apoyo afectivo, digamos que en todo su proceso de desarrollo, en su proceso evolutivo. Sí, también estaría el apego ansioso, que puede verse como un apego ambivalente. Sobre todo está muy centrado en el miedo al abandono, ¿cierto? Entonces es cuando el vínculo, efectivamente, al no ser seguro, siempre se está sintiendo que en algún momento nos van a abandonar. O sentimos, digamos, esa sensación de que nos van a abandonar. Digamos que se evidencia mucho en la necesidad constante de validación, y digamos que es un miedo constante al rechazo, ¿sí? En este caso podríamos decir que se manifiesta en la persona, por ejemplo, cuando se siente insegura, ¿sí?, en las relaciones y constantemente está necesitando acciones y palabras de afirmación para que, digamos, ese vínculo se mantenga. Ese es el que más vemos reciente, ¿no? Te veo muy reflexiva en ese tipo de apego, Michelle, cuando lo estaba mencionando, porque
No, lo que pasa es que, digamos que es lo que más se ve ahorita, ese apego de abandono o evitativo también, son los que más se sienten o los que más vemos comúnmente entre amigos, familiares, entonces por eso había tocado el tema con regularidad, pero pues nada más. Sí, pues precisamente, no, bueno, el que te mencioné ahorita era el apego ansioso También. o ambivalente, y el apego evitativo tiene que ver con, digamos, una dificultad para confiar, ¿sí? Entonces, también tiene que ver mucho con la incomodidad frente a la cercanía, digamos, Sí. emocional, porque evidentemente duda mucho de esa cercanía, constantemente, ¿no? Y eso lo lleva a que la persona, digamos, genere una armadura como de una autosuficiencia, es decir, yo no necesito que nadie me valide del afecto, de la expresión afectiva, ¿cierto? Sí. Y se puede ver desde ahí. En este caso se expresa mucho, digamos, cuando en la infancia digamos, se tiene un vínculo paterno y materno frío, distante, ¿cierto? Que se invalidan, digamos, las expresiones emocionales. Y en este caso se nota en una persona que evita las relaciones íntimas y prefiere, digamos, ser como muy dependiente, ¿no? Ahorita hay con todo este tema de la mujer empoderada, mucha expresión de ese apego habitativo, ¿no? Entonces, la figura de la mujer empoderada, mal desarrollado ese empoderamiento, de pronto en parte esconde muchas veces ese miedo al apego evitativo, o expresa mejor más bien el apego evitativo, ¿no? Entonces la mujer, digamos, autosuficiente, que en ningún momento se puede expresar en su vulnerabilidad, que ya no necesita, digamos, de ese apoyo, de esa protección, y digamos que podría verse también de cierta manera parte de ese apego evitativo. Se ve relacionado con él, pues, por decirlo de alguna manera. Y eso se nota tanto en la parte, pues metámonos por el tema del feminismo, se siente a veces que influyen estos pequeños, digamos, ¿serían traumas? ¿Sería? Sí, yo no quería tocar el tema porque es un tema ahí muy delicado, pero digamos No, por que encimita, un por encimita. feminismo mal abordado, mal entendido, muchas veces lo que está, digamos que ocultando es un Sí, apego evitativo. es un apego evitativo a este tipo de relaciones. Sí, sino que eso, por ejemplo, también lo vemos mucho ya como la vida cotidiana. De pronto los amigos, a algunos no les gusta que uno los abrace o son muy, o sea, se preocupan por uno, pero son muy inexpresivos. Sí. Y pues eso no está mal, es normal, o sea, llevan a su manera ese tipo de relaciones. Obviamente que pues se puede trabajar para mejorar, eso ya es como dependiendo de cada quien tenga como ese tipo de interés por mejorar, por cambiar, sí, digámoslo de alguna manera. Sí, y finalmente, Michelle, el apego desorganizado, podríamos decir que es un apego que suma las anteriores menos el apego seguro. ¿Sí? Entonces es como una suma de los anteriores, es la expresión de varios ahí. Podríamos decir que generalmente, o cuando ya digamos que, por ejemplo, en la infancia se generaron traumas con relación al apego, la expresión está más asociada a apego desorganizado, es decir, vincula apego ansioso, apego evitativo, apego ambivalente, ¿sí? Son, digamos, como todos los apegos aquí disfuncionales sumados, ¿sí? En una mezcla de todo. Tiene una mezcla de todo, sí. Sí, me imagino que eso se ve muy reflejado de pronto en la vida de la persona, un poquito. Claro, aquí digamos que la mezcla. evidencia ya son las relaciones más caóticas. Entonces es una mezcla de todo, ¿sí? Es una mezcla de todo y digamos que ya son casos, digamos, muy complejos que evidentemente pueden desencadenar situaciones, digamos, asociadas a crisis de ansiedad muy complejas, Claro, muy fuerte. ansiedad generalizada, y ya es digamos que son casos que requieren evidentemente un abordaje inmediato, porque digamos que su salud mental se va a ver muy vulnerada. Así es. Bueno, profe, pues retomando el tema, ¿cómo influye el tipo de apego en las relaciones de pareja y amistades, ya que lo tocamos un poquito? ¿Cómo digamos también cómo se puede tratar, cómo se puede, como en unión, ser ese apoyo sería más bien? Sí, pero quería antes digamos, Dale, profe. poner un ejemplo en el apego desorganizado. Y podríamos decir que la expresión como más evidente y es una persona que constantemente está anhelando un vínculo, Sí. digamos, afectivo, o anhela una relación íntima, pero la persona se autosabotea en esa misma relación. Entonces podríamos decir que es la persona que constantemente, digamos, genera relaciones, y pueden llegar personas que, podríamos decir, le aportan a su salud mental, pero la persona se autosabotea, ¿sí? Para precisamente, digamos, no generar el vínculo, ¿sí? Y ahí se van expresando los dos tipos de apego, evitativo y apego ansioso. Bastante complejo en esa parte por ejemplo, en la parte de relaciones y en la amistad en la adultez. ¿Qué tal, profe?
Sí, digamos que las relaciones afectivas son como podríamos decir, el escenario más evidente de los apegos, porque evidentemente una relación afectiva va a poner sobre la base toda tu disposición emocional, ¿cierto? Y la disposición emocional te está, de cierta manera, materializando la manera como tú te estás relacionando, y en ese caso, digamos que van a florecer tus apegos, ¿no? Ahora, yo ahí quisiera ahorita, de pronto en una pregunta más adelante que tenemos, hacer como una salvedad, porque cuando nosotros también hablamos de estos temas en salud mental, consideramos como que o se presentan o no se presentan, y lo vemos a blanco y negro. Y realmente no es así, Michelle. O sea, yo, por ejemplo, inclusive siendo honesto y respetuoso conmigo mismo, y aquí hablándole a un psicólogo, te puedo decir que yo he vivido procesos de apego, ¿sí? Pero entonces aquí el punto es qué tan capaz soy de reconocerlo y cómo lo puedo abordar y trabajar, ¿cierto? Sí, es que a veces, pues, ya, digamos, de la profesión de la psicología, de que usted ya conoce, se conoce a sí mismo, tiene como este tipo de herramientas y soluciones. Aquellos que no las tienen, de pronto sí les cuesta más aceptar de pronto ese tipo de apegos que tienen, sí, y difícilmente también de tratarlos. Entonces también sería chévere como de pronto que se alarmen o hacer sí, darse cuenta aceptarlo y ir a tratamiento, ir a psicología. Pedir ayuda. Pedir ayuda, eso es, pedir ayuda y que sean conscientes de que no es simplemente tratar de llevarlo así por encima, sino realmente pedir ayuda y trabajar en eso para ser mucho mejor. Profe, ¿existen formas de modificar o sanar este estilo de apego inseguro? ¿Qué papel juega como la terapia psicológica, más o menos? Bueno, ¿qué papel juega? Por supuesto que es clave. Digamos que evidentemente en la psicología tú vas a encontrar diferentes formas de abordarlo, podríamos decir desde los paradigmas. La psicología tiene paradigmas, es decir, maneras de entender el objeto de estudio, ¿sí? Sí. O aquello que llamamos que sería lo propiamente psicológico, ¿no? Entonces, claro, aquí sí yo necesito posicionarme paradigmáticamente, yo me muevo desde el paradigma cognitivo-conductual, y en este caso lo que hay que empezar a trabajar es todo lo que nosotros llamamos las ideas irracionales. Digamos que las ideas irracionales son la mayor expresión, digamos, en términos emocionales, de la disfunción o de esa disfunción emocional frente al apego. Es decir, en el momento que se genera un apego, sí, que ya se está, digamos, generando disfunciones en la relación, ya digamos que hay un cuadro de ansiedad, evidentemente ahí nosotros entramos a entender cuáles son esas ideas racionales que están expresando esa disfunción, ¿verdad? Y trabajamos procesos, digamos, de reestructuración cognitiva, que sería el abordar esas ideas racionales para poder, digamos, como trabajar ese diálogo interno, ¿cierto? Todos tenemos un diálogo interno. Antes, cuando en la pandemia nos poníamos el tapaboca, me parecía genial porque yo caminaba por la calle hablando conmigo mismo y nadie me miraba raro. Pero todos tenemos ese diálogo interno, y la idea es poder crear, digamos, una conversación conmigo mismo que me permita, nosotros le llamamos metacognición, hacer una metacognición y poder reestructurar esas ideas. Evidentemente esto implica también volver a ciertos recuerdos de la infancia, recordar, digamos, algunas experiencias que generalmente fueron, podríamos decir, frustrantes, traumáticas inclusive, sí, y poder hacer un ejercicio de resignificación, ¿sí? Porque evidentemente esto ha quedado en mi recuerdo, en mi memoria, y mi memoria me conecta con las emociones, y ahí es en donde viene toda la expresión. Sí, donde se ven afectados ya en su etapa adultez o se ve reflejado en sus conductas. Claro, cuando tú en tu etapa, digamos, o en tu momento presente, te encuentras con alguna persona que te recuerda ese vínculo, digamos, disfuncional, sí, digamos, en donde generaste un apego evitativo, ansioso, y te recuerda ya sea por un ademán, por un olor, por unas palabras, por una manera de hablar, por físicamente, de una vez tú te ubicas en tu infancia y en esa experiencia de apego que tuviste. Increíble, ¿no? Todo lo que puede hacer el cerebro desde la parte inconsciente. Pero, profe, digamos, ¿qué herramientas, más sale un poquito, pero qué herramientas más o menos ustedes utilizan o qué tarea le dejan a alguien que, digamos, tiene este tipo de apegos? ¿Cómo qué se recomienda o qué? Mira, hay dos elementos que este es como el aporte conductual que trabajamos, y a veces, digamos, la parte conductual se ve un poco cruel. Digamos que la mirada conductista a veces se considera que es cruel, sí, porque digamos, es contundente en una posición, y es que hay que evitar las conductas de escape.
digamos que la base para empezar a enfrentar aquello que te desencadena a ti, este tipo de apegos, tiene que ver con aquello que tú generalmente evitas, ¿sí? Esa es la pista. Y tendrías que hacer todo lo contrario, exponerte. Claro, uno se expone y hay que encontrar una exposición de manera, nosotros le llamaríamos como desde de un acercamiento sistemático, una desensibilización sistemática, es decir, poco a poco, ¿cierto? Y digamos, eso va acompañado también de refuerzos, para que aquellas acciones de exposición que tú realices, las fortalezcas con refuerzos, es decir, estímulos que te fortalezcan esa acción que fue adecuada de exposición. Y cuando tú te vas exponiendo, vas enfrentando eso que tanto miedo te genera, eso que tanta desequilibrio emocional te despierta, Sí. y lo vas enfrentando. Oh my God, sí, es un proceso bastante fuerte porque, o sea, por ejemplo, las personas que tienen ese apego evitativo, me imagino que deberían exponerse a tener más contacto con las personas, a trabajar desde sus traumas y junto con los elementos que nos acaba de mencionar. Y debe ser una tarea bastante difícil. Bueno, profe, nos podría... No, ¿qué recomendaciones podría darnos para fomentar un apego seguro en nuestros hijos o hijas o incluso en nuestras relaciones actuales o hermanos, primos, todo lo que quepa ahí en esa palabra de vínculo? Mira, tiene que ver con lo que acabo de decir, y es, si tú no trabajas digamos que aquello que tú no has elaborado y te está despertando esos apegos, difícilmente, sí, digamos, tú vas a poder establecer vínculos, digamos, en términos afectivos, saludables, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer es, evidentemente, digamos, abordarlo. Y el primer paso del abordaje es reconocerlo, es identificar que se han presentado experiencias, vivencias, que en algún momento de tu vida te generaron una afectación emocional importante, que quedaron ahí en la memoria, que generan, tú dices, profe, es fuerte, efectivamente lo es, pero precisamente el hecho de hacerlo te va a permitir a ti encontrarte en una mejor versión asociada a tu salud mental, ¿sí? Y el camino, digamos, es ese. Digamos que esta es una posición, si se quiere, como contundente, tajante, definitiva, en el sentido de que si tú no lo trabajas, casi que yo le llamo como el efecto bola de nieve. Y es como la vida, digamos que nosotros en las conductas de escape, nosotros pensamos que cuando nos escapamos es como una línea, digamos, opuesta. Es como si nos alejáramos, pensamos que nos alejamos en línea, y eso es falso, Michelle. Nosotros lo que terminamos haciendo es un círculo. Un círculo. Y él siempre está ahí presente, y entonces luego en un momento fue una persona, no sé, una pareja, luego fue el jefe, luego fue un compañero de trabajo, luego fue un familiar, y constantemente yo ando pasando, y la vida constantemente te lo está recordando. El famoso círculo vicioso. Constantemente te lo está recordando. Sí, es que es aceptar, reconocer las fallas o lo que te está afectando y tratarlo de esa manera, ¿no? El poder reconocerlo es como la gran parte como para uno ayudarse a sí mismo. Es el punto de partida, así es. No, y sobre todo también en la parte laboral o la parte profesional, todo eso se implica, todo se relaciona. Si uno, literalmente, si uno no está bien mentalmente, no le va a fluir el resto de cosas, porque muchas veces a veces decimos, no, es que si tengo salud, si estoy bien físicamente, es más que suficiente, pero no, hay que trabajarle a la salud mental y también normalizar un poco más este aspecto, en vez de como de satanizarlo, de decir, no, que perecer al psicólogo, no necesito ayuda, yo puedo solo, o si hago esto ya voy a estar bien. No, hay que buscar ayuda, y es muy importante. Profe, ¿nos puede sugerir algunos recursos o libros institucionales que trabajan el tema del apego afectivo? Bueno, desde la perspectiva, digamos, claro, nos están escuchando personas que no propiamente son psicólogos, pero digamos, hay un auge muy importante, digamos, en términos, como diríamos, como mediáticos, de los libros de autoayuda. Yo no soy, digamos, muy, ¿cómo diríamos? Apegado a los sí, libros recomendarlos. Bueno, a propósito del apego, sí, no soy como muy de este tipo de libros, pero por ejemplo, Walter Rizzo, ¿sí? Que es un, digamos, terapeuta muy reconocido, él ha tenido como una línea, podríamos decir, editorial, literaria, para personas no psicólogos, ¿cierto? Entonces, digamos, la producción de Walter Rizzo, él se ha centrado mucho, digamos, en los vínculos
en los vínculos afectivos y toda esta producción que, por ejemplo, Walter Rizzo ha desarrollado al respecto. Evidentemente él tiene también como su lado académico como investigador, ha sido también por muchos años docente, y ahí, digamos, desde la producción de Walter Rizzo recomendaría esa parte, digamos, que trabaja. Y en términos, digamos, ya un poco más profesionales para los psicólogos, pues sí, digamos que toda la línea que ha generado el doctor Aaron Beck, Albert Ellis, en términos de lo que te comentaba de las ideas irracionales, la reestructuración cognitiva, la terapia, digamos, de reestructuración cognitiva, pues es de un gran apoyo, y esto, digamos, para los psicólogos que quieren caminar en esta línea cognitivo-conductual. Sí, ya desde la parte profesional, porque pues recordemos que aquí en este programa tenemos una gran audiencia, ya sean de nuestros administrativos, de nuestros estudiantes, de los papás de nuestros estudiantes, nuestros mismos profesores, docentes. Sí, es muy bueno dejar estos tips para, digamos, leer, que no está en casa, quiere leer algo que le pueda ayudar, que muchas veces de pronto la gente no quiere hablar el tema o no se quiere relacionar, sino que simplemente busca como ayuda autónoma, por lo mismo que ya hemos hablado de que no les gusta aceptar que tienen que ir al psicólogo, que quieren, no sé, dependiendo cómo se vea desde ese lado. Bueno, profe, ¿algo más que quieras dejar de insumo sobre este tema? Una reflexión. Mira, yo también creo simplemente ratificar lo que tú dices, y es que hay que dejar como digamos, de desmitificar y satanizar un poco todo lo que tiene que ver con la salud mental. Es decir, a veces asumir que necesitamos atender nuestra salud mental nos pone como en el plano de, ¿cómo diríamos?, como de vulnerables, como de débiles. Y es un concepto a veces que culturalmente se legitima mucho, y por eso las personas difícilmente alzan la mano, piden ayuda, como tú lo dices, y creo que es el primer paso, ¿sí? El primer paso es empezar a desmitificar, digamos, o satanizar que nosotros, digamos, podemos tener muchas necesidades de salud mental, y frente a la salud mental nos podemos incapacitar, ¿cierto? Sí. Entonces, en ese caso, la invitación es desde ahí, es reconocer que en algún momento necesitamos alzar la mano, pedir ayuda, y que siempre de todos este tipo de procesos siempre va a salir una mejor versión de nosotros. Sí, claro, así es, profe. Entonces, nada, pues quedamos así. Igualmente, ya para toda nuestra audiencia, si en algún momento necesitan un espacio para hablar, aquí en la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI tenemos una sección que es de la psicología, en el cual pueden acudir, pueden sacar su cita y asistir si necesitan en algún momento esta ayuda de psicología. No, y también invitados al programa si quieren venir a conversar con nosotros. Claro que sí, para todos nuestros oyentes, los que nos pueden comentar aquí a través de Facebook o del correo de la universidad, de la UDI Radio, para que quieran asistir, quiero ir a tal programa, quiero participar, quiero contar mi historia. Aquí los estamos esperando, estaremos leyendo todos los comentarios. También para los estudiantes del profe que quieran asistir, bienvenidos sean también, que quieran aportarnos algo. O si podemos hacer de pronto una unión con otro psicólogo de aquí en la universidad o psicólogo, también sería chévere, y abordamos un poco más sobre el tema. Bueno, profe, agradecemos tu presencia otra vez en nuestro programa. Vamos a seguir teniéndote bastante seguido. Gracias por compartir con nosotros sobre el conocimiento del apego afectivo. Recordemos que comprender cómo nos vinculamos es el primer paso para mejorar nuestras relaciones. Nos reencontraremos en una próxima emisión de Charlas con el Psicólogo. Ya sería después de Semana Santa, así que todos acá súper pendientes. El próximo viernes, profesores, viernes 20... El viernes 25 estaremos nuevamente por acá. Listo, esto fue todo por hoy, así que muchas gracias a todos los que nos escucharon, profe. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Que esté bien. Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Chao.